En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 480 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 6 números al estudio del tema que tiene como título El día sábado, el descanso. Número 2172 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Es un número impresionante que hay que irlo estudiando casi letra por letra para poder entenderlo, queridos amigos. Y vamos a detenernos en estas dos expresiones tan hermosas que nos regala. Dios tomó respiro, el séptimo día descansó. En las catequesis anteriores hemos hecho el comentario que estas expresiones sobre Dios son metafóricas. Dios no necesita respirar, Dios no se cansa. Decíamos que a Dios le hubiera costado lo mismo haber hecho 1000 universos que uno solo. Decíamos que la Sagrada Escritura es una revelación de Dios en conceptos humanos. Dios habla en nuestro propio lenguaje y adopta nuestras entendederas. Es importante tener claro eso. Y es hermoso ver que Dios se revele así, para que nosotros tomemos esa imagen del Dios que descansa y sea nuestro modelo de descanso. Hacer que los demás, dice este número del catecismo, sobre todo los pobres, recobren aliento. Esa es la expresión de descanso, recobrar aliento. Que todo hombre recobre aliento y descanse un día. Aquellos que trabajan mucho, que trabajan muy duro, aquellos que son sometidos a trabajos casi de esclavitud, a trabajos poco humanizantes, a cadenas de producción prácticamente inhumanas, o personas que son explotadas en su trabajo, déjalo respirar, déjalo que recobre aliento. Éxodo 23, 9, 17. No oprimas al forastero. Ya sabéis lo que es ser forastero.
porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar en el barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Guardad todo lo que os he dicho. No invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga en vuestra boca. 3 veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos, como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Aviv, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con sus manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, de las primicias de tu trabajo, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahvé el Señor. Qué texto más hermoso, ¿no? Que nos regala el concepto del descanso semanal en el sentido de liberación. Cuando se escribió el libro del Éxodo, especialmente los trabajos del campo, se les encomendaban era a los forasteros, a los inmigrantes, algo como hoy. No ha cambiado mucho la historia. ¿Quién hace la pizca? El inmigrante. Déjalo descansar. Y en este contexto, el descanso semanal en Israel era un contexto de liberación de la esclavitud, del tener, del poseer, del dinero. Era romper con esa cadena y esa espiral de ambición y de la codicia, del trabajar para tener y comprar y tener más y más. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Ese Dios que se muestra débil, quiere con eso mostrarse necesitado de descanso y así justificar nuestro descanso. Si Dios tomó respiro, nosotros también. Si Dios descansó, nosotros también. Es como una especie de justificación teológica, ¿no? Dios avala el descanso del hombre, él mismo. Y eso, queridos amigos, es algo muy hermoso. Dios no quiere que el hombre sea esclavizado por el trabajo. Dios sale a la defensa del hombre, justificándolo de una forma que nosotros no lo haríamos. Él se muestra débil cuando no lo es, para que nosotros tengamos el respaldo para hacer lo mismo. Y fíjese que nos encanta mostrarnos fuertes. Por eso hay veces nos excedemos en el trabajo. Y se trabajan los 7 días de la semana completos, enteros, de arriba hasta abajo. Y te vuelves esclavo, esclava del trabajo. Y lo que sucede es que al final te enfermas y te mueres, porque no descansas. Y en el momento del descanso, si haces un pare pequeñito, ahí estás trabajando de otras maneras. Dios se muestra débil cuando no lo es, para que nosotros tengamos el respaldo para hacer lo mismo. Luego dice este número del catecismo de esta manera tan hermosa: el sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro.
Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Qué cosa tan fuerte esto. Es una invitación a la rebeldía, a la santa rebeldía, para no dejarnos llevar del mundo, de este ritmo desaforado de dinero, de consumo, de crear necesidades, de vivir para consumir. Es una santa rebeldía ante esto. Eso es lo que se refiere el catecismo cuando dice santa rebeldía. Porque los cristianos creemos que hay valores mucho más superiores que simplemente tener, consumir, vivir para consumir, o el ritmo de trabajar solo para conseguir dinero. Hay valores que son mucho más superiores a esto. Y para eso se necesita una santa rebeldía, una objeción de conciencia contra este modelo de mundo que nos está devorando, que solo le propone a esta mujer, a este hombre, vive para trabajar, trabaja para gastar, acumula para que sientas que existes. Hay que rebelarse contra eso. Por ello el domingo es el día de la santa rebeldía. Y así es como debe de ser entendido. Me rebelo contra este monstruo. Por eso hubo un problema hace muchos años cuando surgió la idea de que se abrieran los comercios los domingos. En la antigüedad no se abrían los comercios los domingos. Y cuando se empezaron a abrir los comercios los domingos, surgió una controversia muy grande, muy especialmente con todos los argumentos religiosos, porque se estaba poniendo en juego los valores prioritarios, los valores que dignificaban al hombre. El día de la semana de su descanso, de su respiro, que era un día de la semana en el cual nosotros renunciábamos a competir entre nosotros. Y el hombre dio un paso al vacío y siguió el día de descanso compitiendo uno contra el otro. Y eso sucede cuando perdemos a Dios como sentido último de la existencia. La sociedad se desconfigura. La dignidad del hombre queda por el piso. Cuando el hombre no tiene un día de la semana para sí mismo, para su familia, todo se desordena. Y por cierto, ¿no? Que no solo se pierde por el trabajo, sino por una vivencia del ocio que también nos desquicia. Tan esclavizador es trabajar el domingo por la competitividad del dinero, como por el ocio que daña la familia y la convivencia entre nosotros. Todo eso está junto. Además, el domingo es un día donde se nos está invitando a detenernos, a preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué trabajas? ¿Qué persigo en mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida, de mi quehacer cotidiano? ¿Cuál es la razón por la que hago lo que hago? El domingo nos invita a dar respuestas a estos cuestionamientos, al sentido que tengo para vivir y para ser, y poder continuar adelante. Por tanto, el domingo también es un día del Señor, es un día de celebración, es un día de recordar la memoria de la creación, la memoria
de la liberación. Es un día para que nosotros podamos ordenar nuestra semana. Es un día de respiro, es un día de descanso. Por otra parte, también nos ayuda a dignificar el propio trabajo, porque cuando uno descansa del trabajo, también se puede entregar luego de una manera más llena, más vocacional al trabajo. Y así con el descanso podemos evitar que el trabajo no se vuelva un fastidio. Con el descanso podemos evitar que el trabajo no sea vivido y visto como una condena, porque eso lo traemos. En el libro del Génesis se plantea que el fruto del pecado original es ese comerás con el sudor de tu frente, es decir, con tu trabajo. Nuestro trabajo ya de por sí, desde el inicio, tiene esa especie como de pena que tenemos que cargar. Es una mortificación. Comerás con el sudor de tu frente. Pero es importante, queridos amigos, darle la vuelta a esa página del Génesis y darnos cuenta que por la redención de Cristo estamos llamados a redimir también el trabajo. Y por eso el trabajo ya hoy no debe de ser visto como un martirio, porque ese trabajo también ha sido redimido por Cristo. Por eso me va a ayudar a descansar. En vez de que sea un peso, una condena que arrastro, con el descanso, el trabajo se volverá gozo, se volverá una vocación, se volverá un lugar donde como persona me realizo, donde el hombre se sienta satisfecho de transformar la creación que el Señor mismo le ha mandado a transformar. Pero para lograr eso, necesitas un descanso. En nosotros, queridos amigos, tiene que haber como una lucha interior para que el trabajo pase de ser un fastidio a ser un gozo, a ser un cumplimiento vocacional. Para nosotros tiene que haber una lucha interior para sentirnos satisfechos del trabajo que hago. Y esa lucha interior, en la medida que la voy ganando, me doy dando cuenta que mi trabajo me dignifica. Esto es muy hermoso, porque para que se produzca esa transformación interior en nosotros, ayuda mucho que dejemos que el descanso acompañe los momentos de trabajo, que el descanso me ayude a tener una mejor relación familiar, una relación mejor con el cuidado de mi cuerpo, haciendo, por ejemplo, un momento de ejercicio en el día de descanso, una mejor relación con Dios, cumpliendo el compromiso de ir a misa el domingo, que es la manera como los católicos cumplimos el tercer mandamiento. Por eso, en este momento, se hace tan importante entender esa frase que usaba San Benito con sus monjes, ora et labora, un equilibrio. Ni ores sin trabajar, ni trabajes sin orar. Un equilibrio. Ora et labora. Ese equilibrio en nuestra vida va a traspasar nuestras circunstancias concretas. Hay que equilibrar la vida de trabajo, la vida de oración, las relaciones familiares. Hay que equilibrarlas. Es algo muy bello esto que nos regala el día de descanso, que nos propone el tercer mandamiento de la ley de Dios.
Otra cosa muy importante que tiene que encender nuestro semáforo en rojo es eso del trabajo obsesivo. El trabajo obsesivo suele ser un refugio de muchas personas para no afrontar las situaciones de su vida. Una mala relación que tiene con su pareja, un problema con sus hijos. La persona se hace obsesiva trabajando para ir a ocultarse, a refugiarse y no afrontar esas situaciones. Muchas veces el trabajo es una excusa en la que nos escondemos para que lo importante de nuestra vida no le dé la cara yo. Y uno lo escucha mucho. No se puede dialogar porque el señor está trabajando. No se pudo hacer esto porque la señora está trabajando. No hubo una decisión que tomar porque los dos estaban trabajando. Y todo, si usted se fija al final, podemos hacer un resumen tremendo de la vida. Y la mayoría de las cosas no se dan porque estamos trabajando. El trabajo obsesivo. ¿Cómo se escucha esto, no? Nehemías 13, 15, 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lugares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendrían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y respondí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga alguna. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Qué texto tan hermoso de Nehemías. Algo que hoy día en nuestra sociedad ya no ocurre. Los lugares de comercio el día del reposo están repletos de gente. Y la mayoría de la gente que llena los lugares de distracción no han ido a reposar, no han descansado y menos han glorificado a Dios. Fíjese que no han hecho nada de lo que se debería de hacer el día del reposo y se van a los moles a perder el tiempo, a caminar de arriba para abajo. Y no han hecho nada de lo que deberían de hacer el día del reposo.
Había en tiempo antiguo un celo muy fuerte en guardar el precepto del día de reposo. Por eso esto del descanso del domingo se ve tan importante porque es una tregua en el trabajo. Pero para que haya una tregua, hay que tener un acuerdo entre todos. Tiene que haber unos preceptos y unas normas que se cumplan entre todos sin excepción. Hoy día, con el neoliberalismo, que viene a decir que no se puede poner ningún tipo de norma a la libre competencia del mercado. Y con ese argumento se obliga al hombre a hacer una pieza más de su mecanismo financiero. Ven y consume y cómprame y cómprame. Y fíjense cómo han jugado con nosotros de tal manera que diga, el único día que puedo comprar algo es el domingo. El único día que puedo ir a comprar la comida es el domingo. Y se pregunta uno, ¿pero por qué el domingo? Pues porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado estás obsesionadamente trabajando. Y bien lo dicen, no tengo tiempo para nada. Qué error tan grande. No debería de ser así. El hombre tiene que ser el dueño de la economía y no la economía el dueño del hombre. Fíjense que hay un refrán en nuestra lengua castellana muy, muy hermoso que dice, algún dinero evita preocupaciones, mucho dinero las atrae. ¿Qué va a hacer usted con tanto dinero? El Dios dinero trae muchas preocupaciones, muchos quebraderos de cabeza, muchas infelicidades. Es una gran verdad. ¿Algún dinero evita preocupaciones? Claro que sí. Voy a ganarme el dinero justo para vivir, para pagar tus compromisos, claro que sí. Pero mucho dinero solo atrae preocupaciones. Dicen por ahí, amigos falsos. Hay otro refrán también que dice, mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Hoy en día están esos famosos llamados los nuevos ricos, que en alguno de ellos se une la poca cultura con mucho dinero y eso parece todavía peor. Aquí en nuestro país, aquí en esta ciudad, ha crecido enormemente la riqueza, se ve. Es más, acabamos de votar por un presidente que nos promete mejorar la economía y la gente votó a montones impresionantes. Pero aunque ha crecido la economía, fíjense, queridos amigos, cómo no ha crecido al mismo nivel la educación. Es más, ha disminuido. Y eso es bastante preocupante. Yo no he visto que se abran nuevas bibliotecas. No he visto nada de eso. Se abren más lugares de distracción cada vez más estadios, cada vez más discotecas, cada vez más, pero lugares de cultura, menos. Es más, los cierran. Cuando Jesús habla del peligro de las riquezas, no está diciendo que la riqueza sea mala en sí misma. Jesús habla es del peligro, precisamente del que tengas muchas riquezas y no te enriquezcas en la educación, en la cultura, en la sensibilidad, en la solidaridad hacia los demás, en tu propia religiosidad. Ese es el problema. Y en ese contexto, queridos amigos, el descanso dominical es lo que me ayuda a poder crecer proporcionalmente en todo esto. Que no solamente puede crecer la cuenta de tu banco, porque si solo es así,
te estás poniendo en riesgo de autodestruirte. Y a lo mejor hoy no lo vemos, pero mañana lo verás. Hay un texto de una reflexión que hizo una periodista canadiense que se llamaba Emily Henry en el año de 1939. Y esta mujer decía, imagínate tú por allá, hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a gente que detesta. Una frase durísima, pero que tiene mucha verdad. Cuando hacemos del trabajo, del dinero, del acumular, un fin en sí mismo. Y en ese contexto uno puede estar asqueado de lo que hace. Van a los trabajos mortificados, aburridos, detestándolo, tratando mal a todo el mundo, con la cara de caballo. ¿Para qué? Para conseguir dinero. Uno puede estar asqueado de lo que hace, sencillamente para alimentar su autoestima de las cosas que tiene, para impresionar a la gente que odia, para que vean todos ellos que tengo muchas cosas, la troca perrona y todas estas cosas, y la casa más grande, etcétera, etcétera. El bolso de no sé quién y los zapatos de no sé cuál y la correa del cocodrilo no sé cuál. Y eso ocurre mucho cuando nos valoramos por lo que tenemos y no por lo que somos. Llenos de cosas y vacíos por dentro. Mucho dinero, poca educación, peligrosa combinación. Cuando uno no tiene otra cosa en su vida más que la de sentirse satisfecho, pone su autoestima en el tener y en el poseer y termina quebrándose. Y por eso hoy vemos tantas crisis. Y por eso hoy vemos tantos suicidios. Y por eso hoy vemos tantas rupturas y tantas lágrimas. Gente que se mata porque no tengo esta cosa o no tengo la otra. Personas que lloran, lloran y lloran porque no pueden tener esto o no pueden tener aquello. Una crisis colectiva impresionante. De ahí que este número del Catecismo 2171 nos invite a esta santa rebeldía. El domingo es un día de protesta contra la servidumbre del trabajo y el culto al dinero. Lucas 12, 13, 21. Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Y les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré pues con todo esto que tengo en el momento de reunir mi cosecha? Y dijo, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios.
Este texto es tremendo. Este hombre que tuvo esa gran cosecha, se le creó un problema que antes no tenía. Todo esto que tengo, ¿dónde lo guardo? El problema era dónde guardar lo que no necesito. Y se plantea el acumular y acumular para que un día después lo voy a usar todo eso que tengo acumulado. Pero le resulta que le sorprendió la muerte. Hoy mismo te pedirán el alma. Y no tuvo tiempo de nada. Y esto es lo que ocurre en nuestra vida, cuando no hay un equilibrio. Acumulamos y acumulamos y acumulamos y nos piden el alma. ¿Y a dónde se van todas esas casas, esos ranchos, esos carros, esas cuentas? ¿A dónde? Hoy te pedirán el alma. No seas necio. Equilibra tu vida. A los jubilados les decimos trabaja un poco y a los que están trabajando descansa un poco. Equilibra tu vida. Cada día tiene su afán. Compensa el trabajo, el descanso, la oración, la familia, el estudio, todo eso tiene que vivirse en el momento presente, cuando eres joven como joven, cuando eres adulto como adulto, cuando eres viejo como viejo. Necio, no seas necio. Y termino con un cuento que lo resumo en 4 imágenes, que puede ser muy interesante para todos. Primera imagen. Un joven entregado a sus diversiones. Tenía un letrero en la parte de abajo que decía, demasiado joven para pensar en Dios. Segunda imagen. Ese mismo joven y adulto, metido totalmente en su mundo laboral, tenía un letrero abajo que decía, demasiado ocupado para pensar en Dios. Tercera imagen. Ese mismo joven, ya adulto, siendo mayor y descansando jubilado, tenía un letrero abajo que decía, demasiado distraído para pensar en Dios. Y la cuarta imagen era un ataúd de esa persona y un letrero abajo del ataúd que decía, demasiado tarde para pensar en Dios. Y esto es lo que nos ocurre. Por eso, queridos amigos, tiene que haber una proporción en cada momento de nuestra vida y el descanso del día domingo que nos propone el tercer mandamiento de la ley de Dios nos regala ese don.